días. Ánimo. Estoy recordando de una anécdota, no sé si sea cierto, creo que los historiadores nos podrían ayudar, sobre Villa, sobre Francisco Villa, que alentaba a sus dorados cuando la situación estaba complicada. Siempre decía, ánimo, que lo que viene está peor. Y algo así, yo creo que Pedro o Felipe Ávila nos pueden decir. A lo mejor no es cierto, es parte de los dichos populares. En Tabasco sí se dice. Y lo mejor es lo peor que se va a poner. Pero eso de ánimo, la verdad es que vamos bien, muy bien. Y como decía un boxeador famoso, todo se lo debemos a nuestro pueblo. Él decía otra cosa. Y sí, todo se lo debemos a nuestro manager, que es el pueblo de México. Por eso vamos bien. A ver, vamos, la primera fila, 4. Y luego 3. Buenos días. Informan que las primeras filas se sortean, ¿no? Sí. Bueno, está de acuerdo, para que no se vaya a pensar que porque están aquí. ¿Sí? Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quiero preguntar, señor presidente, el próximo mes va a haber elecciones en Brasil. Están los candidatos más fuertes, Lula da Silva y Bolsonaro. ¿Qué piensa usted que Lula da Silva sería, lo que usted piensa de Lula da Silva, sería el personaje que podría dirigir esa nación y colaborar para el sueño de Simón Bolívar de solo una América unida? Esa sería mi primera pregunta. Pues yo no puedo opinar sobre eso. Lo cierto es que el presidente Bolsonaro ha sido respetuoso de nosotros, nunca ha hecho un cuestionamiento a México, ni nosotros hemos hecho un cuestionamiento a su gobierno. Pero bueno, es público, notorio, nuestra simpatía en Brasil por Lula. Pero no puedo decir más, no puedo. Hay mucha relación entre México y Brasil comercial y de otra. Es un país extraordinario, con un pueblo bueno, trabajador, alegre, lleno de valores, creativo, excepcional, desde luego en la música, en el deporte. Es un pueblo hermano. Es el segundo país con más población en nuestra América, en el continente americano, el de más extensión territorial también, de América Latina, y tiene mucho potencial económico, muchos recursos naturales, mucha agua, selva, tiene petróleo, tiene metales preciosos, sobre todo su pueblo, que es excepcional, muy democrático, han padecido dictaduras y han salido adelante y han luchado durante mucho tiempo. Entonces yo deseo que el pueblo de Brasil decida libremente lo que ellos consideren mejor para su país. En una segunda pregunta, hemos estado analizando en SDP Noticias al Poder Judicial y vemos que no hay una métrica para medir su eficiencia. No sabemos cada juez cuántas sentencias les han revocado de sus sentencias un tribunal colegial, que eso habla pues de la eficiencia o ineficiencia de los jueces. Esto se lo digo porque el Poder Judicial tiene un presupuesto, están pidiendo un presupuesto de 80,000 millones de pesos, y esto nomás comprende el Tribunal Federal, la Suprema Corte, la Judicatura. Ya si nos ponemos a ver todos los tribunales que son del Fuero Común, de los estados, las fiscalías, ya este año ejercieron 300,000 millones de pesos. Este Poder Judicial, que a todas luces es ineficiente, y no solo su ineficiencia la cargan gente que tiene problemas penales, se juega con la libertad o encarcelamiento de las gentes. No solo es eso, sino también tiene efectos muy perjudiciales en la economía, porque en la economía, cuando este Poder Judicial es 2 veces más caro que el de los Estados Unidos. Ejercen un presupuesto y 3 veces más que Alemania y España. Y pues el Banco de México mandó a hacer un estudio que lo presentó en el 2017, donde se ve los efectos que tienen hacia la economía, en la ineficiencia de los tribunales, del Poder Judicial. Hay una gráfica muy clara donde habla de que en los estados donde se prolongan los conflictos comerciales, se están viendo en tribunales administrativos o tribunales mercantiles, se prolongan, y entonces hay efectos. ¿Cuántos trabajadores hay? No les hacen justicia en tribunales laborales, en las juntas de conciliación y arbitraje, que se tardan años. No fuera Iberdrola, porque ahí sí, al primer día les dan el amparo, les quitan las multas, pero una pequeña o mediana empresa se tardan años, y eso va en contra de la productividad de la economía de México, y es injusto y se hace más desigual, porque si uno tiene empresas que tienen cabilderos, entonces es más rápida la justicia, y una justicia tardía no es justicia. Eso es de los abogados. Entonces y se tardan mucho los conflictos aquí en México, y se prolongan y ganan mucho dinero los jueces, los impartidores de justicia. Eso sería. Sí, yo creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, y ojalá y los integrantes de la Judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen, porque sí está mal el Poder Judicial, con todo respeto a su independencia. Esto que ayer se dio a conocer del juez que está atendiendo el asunto de Ayotzinapa, que ha liberado como a 70 implicados, 120 implicados, y saben que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de los expedientes que presenta el Ministerio Público. O sea, forma, no fondo. Puede ser derecho, que está por verse, porque yo creo que eso es chueco, pero sin duda no es justicia. Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia, y porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público, ya con eso voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento? ¿Qué no es juez? ¿Qué no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué? El caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, lo atiende un juez en Tamaulipas, pero en la frontera, que además
además vive en Estados Unidos, según información que se tiene, que hay que comprobar. ¿Cómo es eso? ¿Y va a ser pura denuncia? ¿Y van a seguir haciendo y deshaciendo? Pues tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial. Esto no puede seguirse manteniendo así. Y que la autonomía de los jueces, no, pues si a esas vamos, ese juez es el Estado. ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Porque él está por encima de todo. Tiene un poder omnímodo. Porque es autónomo. Esto hay que revisarlo, sin duda. No, por eso se está exponiendo aquí. Y mientras estemos nosotros, vamos a seguir insistiendo. Y en lo que a nosotros corresponde, vamos a denunciar penalmente este caso. No, pero ni siquiera tiene que ver con el debido proceso, porque esto viene de tiempo atrás, cuando todavía no se aplicaba el llamado debido proceso. No, cuando hay vocación por la justicia, no son los procedimientos los más importantes, sino el recto proceder de la autoridad. Porque si no, usted va a ponerme de que yo estoy en contra del debido proceso. No, si el problema de México fuesen las leyes, no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, ninguna ley dice que hay que proteger a delincuentes, ninguna ley dice que está permitido robar. Ese no es el asunto de fondo. Entonces, sí hace falta una revisión y ojalá y tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial. Claro, si se va a tener como referencia la opinión de los abogados que defienden a clientes con dinero y no a los abogados que defienden a los que no tienen con qué comprar su inocencia. ¿Y cuáles son los abogados que predominan? ¿Quiénes son los que tienen influencia? ¿Quiénes son los que están siempre en las salas de espera de los jueces, de los magistrados, de los ministros? Pues los abogados de los grandes despachos, los que dan hasta el lujo de publicar antes, ahora ya no. Decían, no tengo a ningún cliente en la cárcel. Así se anunciaban. ¿Y son buenos abogados? No, son buenos para el influyentismo, para la corrupción. Entonces, por tu pregunta, y desde luego que afectan. Y luego crearon con la reforma energética organismos autónomos y también tribunales para proteger empresas extranjeras y para someter a las empresas públicas, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Hace unos días hablaba yo de este Instituto de la Competencia que defiende a Iberdrola, a todas las empresas extranjeras, y tienen jueces para defenderlo, porque llevaron a cabo reformas para crear un Estado dentro del Estado, crearon todo un andamiaje para que el Estado estuviese subordinado a los intereses particulares. Pues hay una denuncia, me comentaba el director de Pemex, de la COFECE, en donde el que hace la investigación acusando a Pemex de ser un monopolio en la distribución de las gasolinas, porque lo que querían era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, darle la preferencia a los particulares, que se hacen cargo de la distribución de las gasolinas. Imagínense si nosotros hubiésemos seguido con eso. El precio actual de la gasolina, el efecto inflacionario. Pero a ellos eso no les importa, porque no les interesa lo público. A ellos les interesa el negocio, en el mejor de los casos. Y en realidad, el lucro. Bueno, hay una denuncia en contra de Pemex, supuestamente porque es un monopolio y que afecta a las otras empresas que distribuyen gasolina. El que hace la investigación es un señor que trabaja allí en esa dependencia, en ese instituto, o trabajaba. Es el que condena a Pemex y lo acusa o tiene el proyecto de que se sancione a Pemex por actuar de manera monopólica. Y la esposa del señor es la consejera del mismo organismo. Entonces, ¿cómo va a votar la consejera? ¿Hay conflicto de intereses? Claro que hay conflicto de intereses. Pero eso ni siquiera se sabía. Por eso hay que hacer una revisión de cómo están estos supuestos organismos autónomos y cómo los crearon, de quiénes dependen, porque no tienen que ver con nosotros. No dependen del Poder Ejecutivo, no dependen del Poder Judicial, no dependen del Legislativo. ¿De quién dependen? Son autónomos, son independientes, son pequeños estados, cotos de poder al servicio de intereses particulares, cuando lo único que debe de importar es el interés público, los negocios públicos, todo lo que ayude a una vida mejor, al bienestar, a estar bien del pueblo, porque esa es la democracia. El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo es el soberano. Pero estos crearon, con la complicidad de los legisladores, todo un andamiaje jurídico para imponerse. Pero el presupuesto sí es de nosotros, ¿sí? que ejercen ellos. Sí, y depende también del poder legislativo, aprobar el presupuesto. Pero yo sí creo que hay tiempo para llevar a cabo la reforma. Y que se mida la eficiencia de cada juez, que se diga el juez fulano cuántas sentencias le han revocado un tribunal colegiado, porque en ese laberinto son años que se pasan y no hay justicia, ¿sí? Y se pierden millones de... Y tienen temor los que pueden llevar a cabo estas acciones. Creo que la judicatura podría actuar, pero son muy prudentes. Además, le sacan un manifiesto la Asociación de Abogados Independientes, la Asociación de Abogados de México, el Colegio de Abogados, y ya, o los académicos de la Universidad X, Y o Z. Y entonces los apanican. No me voy a meter en mi gremio y el Poder Judicial, ¿no? La ley es la ley. Y toda esa simulación. Del caso de Chinapa, y dice que en todo caso las críticas se tendrían que hacer a las investigaciones. ¿Qué le puede responder a eso? Que no coincido con él, que lo respeto mucho, pero que es el mismo estribillo de siempre. Llevo años escuchándolo, de que no es la culpa de los jueces, sino de los ministerios públicos que integran mal los expedientes. Es culpa de los dos, del Ministerio Público y del juez, porque puede ser que el juez, no de mala fe y no previo acuerdo con el juez, sino por ineficiencia, descuido, en efecto integró mal el expediente. La detención de la persona acusada de un delito no se llevó a cabo en la calle Juárez y en el domicilio con el número 20 de la calle Juárez, y no fue a las 10 de la mañana, fue a las 12. O no se llama Juan Hernández López, sino se llama Juan López Hernández. Y así, entonces con eso el juez dice, no, pues no es la persona, no es, o no vive ahí, o no estaba ahí, pero entonces queda en libertad. Pero imagínense lo que es dejar en libertad a 19 por lo mismo, cuando es un caso de dominio público, que no pudieron hacer una revisión mínima y regresar el expediente y decirle al Ministerio Público, reponga el procedimiento, eso está mal, y si no lo repone y presenta las pruebas, no va a proceder, y voy a dejar en libertad.
Por ejemplo, o sea, ¿cómo si hay tortura no se indaga? Y no se denuncia a los torturadores. Y no se denuncia a los torturadores, exactamente. Bien. Sí. Entonces, o hubo la denuncia y no procede. O le revocan la sentencia. Entonces, sí, respeto mucho al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero esto no es posible, pues, que siga sucediendo. Y sí, me puede él decir, y lo entiendo, de que él tiene que defender a los jueces. Sí, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto, porque pertenece al Poder Ejecutivo. El que actúa mal tiene que ser castigado. Pero, en fin, ese es... Vive en Matamoros, y no vive en Estados Unidos, vive en Matamoros. Sí. Por último, señor presidente, ¿qué opinión le merecen las movilizaciones un poco violentas o muy violentas de ayer del caso de Ayotzinapa? Aquí? Pues yo creo que haya intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno, porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo. Se está pues, aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin impunidad. Sin embargo, están queriendo enrarecer la situación, porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas, porque viven del conflicto. Imagínense si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado, pues ya no se tiene materia. Y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos. Yo les digo, no somos iguales. Además, si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica. ¿Qué es eso de venir a la Procuraduría con bombas y a tirar piedras? ¿Cómo enfrentar la violencia con la violencia? ¿En qué se parecen a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela? ¿Dónde está la no violencia? La resistencia civil pacífica. Encapuchados, tirando piedras. Ahí es el conservadurismo, o lo que suele pasar, que los extremos te tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces, claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia. Y ahí van a venir seguramente pues, otros que pertenecen al movimiento conservador. Cuando el movimiento feminista, hay activistas del conservadurismo, mujeres que de repente se volvieron feministas y están promoviendo acciones en contra del gobierno. Ayer hablaba yo de que tenemos que poner vallas porque traen soplete y marros, y si no se ponen las vallas, entran y queman aquí para que la nota mundial, imagínense al Reforma y a otros medios, y al New York Times, y al Washington Post, y al Financial Times, y al Wall Street Journal, caos, incendio, país en llamas. Porque, como lo comentábamos ayer con Jorge Ramos, pues lo que no quieren es que avance la transformación. Están molestos porque ellos mandaban, eran los dueños de México, y ahora manda el pueblo, y se dedicaban a saquear, a robar. Son unos inmorales y además hipócritas, porque no dan la cara. Tienen a sus voceros, tienen a sus achichincles, a sus intelectuales orgánicos, a sus periodistas, a sus medios de información. Son expertos en tirar la piedra y esconder la mano. No más que, como dije ayer también, y lo repito, te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. O como se dice en el béisbol, los tengo bien fildeados. O cuando se coleccionan figuritas, esta ya la tengo, o esta película ya la vi. Entonces estamos en eso, pero bueno, ojalá y nadie se enoje y que todos participemos, que haya un debate sobre estos temas. Yo acepto, a mí me cuestionan todos los días, y hasta me insultan, no hay problema, ya están pendientes de todos. El día del temblor yo me levanté, pues una alarma, y no solo en la protección de la familia y de los que están aquí, sino del país. No solo estoy viendo cómo se mueven las lámparas, cómo rechina el edificio, truena, sino estoy pensando en los daños, en dónde fue, porque creo que depende de dónde se presenta el epicentro. Puede ser fuerte, pero si es en una zona de poca población, el daño es menor. Si está más cerca de ciudades, por ejemplo, cuando el epicentro es más cerca de la Ciudad de México, hay más riesgo. Entonces lo primero es dónde, y luego a buscar información y hablar a los responsables, a los que tienen que dormir con las botas puestas en la Secretaría de Defensa, ahí sí, en el teléfono rojo, día y noche, y ya hablo, y ahí de inmediato me dan información, o me dicen 2, 3 minutos, tenemos toda la información, y ya me habla el general. Bueno, en una de esas, porque es importante informarle a la gente para que no nos angustiemos más de lo debido, es muy importante informar. Entonces en una de esas estaba hablando con el general en la oficina de Laurita, ¿sí? Que es su escritorio. Yo no podría trabajar sin Laurita. Ella lleva conmigo, bueno, llegó jovencita a trabajar, y es a la que le digo pues mis discursos, es todo. Entonces pues por eso su despacho está así, y tiene ella teléfono porque pues es de lo más cercano, de lo más íntimo. Entonces en una de esas, pues hablo de ahí, y resulta que tiene libros y tiene expedientes, pues porque ese es su trabajo. Ahí le llegan todos los oficios, informes, y además me guarda mis textos, los libros. Le digo, necesito un libro de Neruda que se llama Creo, para nacer he nacido, en donde hace mención a lo que fue el gobierno de Roosevelt. Si no es el libro, es otro de Neruda, donde tiene relatos. Sí. Y ahí va, y ahí está el libro, donde estoy escribiendo. Bueno, entonces en una de esas estoy ahí y sacan. Miren, el desorden, no, es que es bastante trabajo. Y además, también cuando uno escribe, cuando uno tiene mucho trabajo, pues tiene un papel. Yo recuerdo, y salió una foto que es muy ilustrativa de lo que era Carlos Monsiváis, de cómo trabajaba. Recuerdo cuando el éxodo de la democracia, que caminamos de Tabasco a la Ciudad de México casi un mes. Entonces la última parada fue en Nesa, y luego entramos al día siguiente ya de Nesa al Zócalo, y fue un acto espléndido, y la gente muy cariñosa, muy fraterna. Esto en 1991. Pero en la noche me fue a buscar a Nesa, donde estábamos en el campamento, Rafael Baraja, porque necesitaba hacer mi discurso, y me dice, vamos a pedirle a Carlos que nos ayude. Carlos Monsiváis, me consta, siempre le metía mano a todos los discursos de los movimientos opositores durante mucho tiempo, desde el 68 se ayudaba. Y era una cosa extraordinaria, porque llegamos, yo traía mi maleta, mi mochila, mis tenis desgastados, que eran mi trofeo, ya habíamos llegado, y Rafael siempre ha tenido, no sé ahora, Volkswagen, y vamos a San Simón, a la Portales, ahí vivía Carlos, a su casa. Ya llegamos, estaba esperando su escritorio, y me dice, ¿qué has escrito? Pues traigo este borrador. ¿Qué quieres decir? Pues quiero primero agradecer la solidaridad del pueblo, porque por donde pasábamos nos daban alimentos y nos hospedaban. La gente muy cariñosa, muy fraterna. Recuerdo que me fui a cortar el pelo el 24 de diciembre de 1990, en Perote. Ahí pasamos la Navidad, porque no querían reconocernos nuestros triunfos.
Y cuando le dije, me preguntó la cortadora, ¿y a qué se dedica? ¿Qué hace? Digo, vengo con la manifestación, la marcha. ¿Y de dónde viene? Bueno, de Tabasco. ¿Y por qué? Por esto, porque no nos quieren respetar nuestro triunfo. Me termina de cortar el pelo y digo, ¿cuánto le debo? No, nada. Así era, pues, o sea, muy fraterna la gente. Entonces le digo a Monses, lo que quiero decir. Luego llegamos a otro pueblo, no recuerdo ahora su nombre, los límites de Tlaxcala y Puebla, una antigua hacienda, un pueblo, una pobreza, que todo lo que traíamos nosotros de víveres se los dejamos. Y así, pero muy bien, como ese pueblo de Santa Rita, aquí en Puebla, en el tramo de Santa Rita a Texmelucan, 33 kilómetros, lloviendo, de subida, llegamos a Texmelucan y también se portó la gente muy bien. Pero en fin, esa noche conocí por primera vez la oficina de Carlos Monsiváis, unos gatos arriba del escritorio, mira, ahora puedes abrir más, bueno, y escuchando música. Y a mano empecé a escribir con la música. Y me dicen, pues no están los gatos. A ver, no se veía papeles. Uno de los mejores escritores en la historia de México, de los más solidarios y comprometidos con los movimientos sociales, con la diversidad, con todos los movimientos. Bueno, el caso es que casi está platicando y él escribiendo. Y yo creo que no tardó ni 3 minutos, 5. Y me dice, ahí está, esto te propongo. 3, 4 cuartillos. ¿Sí? Esa vez casi leí el texto. No le hice modificación. Cuando no le hice caso y discutimos un poco, nos teníamos mucha confianza, nos queríamos mucho. Fue cuando el discurso del desafuero. Ese sí, lo hice en Palenque y él había hecho otro. Y le dije, no, quiero este va a ser. No, pero que no va a gustar por esto, ¿no? Sí, que va a gustar. Pero todo esto por el escritorio de Laurita, a quien quiero muchísimo y que le ofrezco disculpas por haber dado a conocer esto. Y en efecto, sí tengo varios escritorios y tengo varias oficinas, 2 o 3, donde trabajo mis discursos es una, donde atiendo a pues, personas, otros países es otra, donde trabajo con servidores públicos, el gobierno es otra, 2, 3 salas de juntas. Ya ustedes ya conocieron. Hay una sala de junta para llevar a cabo todos los días el gabinete de seguridad. Otra sala de junta que se llama Trabajadores de la Salud, que se estableció cuando la pandemia, porque ahí nos seguimos reuniendo todos los lunes, pero en los tiempos difíciles casi era diario. Y otra que es la Daniel Cabrera, un periodista, el hijo del Aguizote, que así se llamaba el periódico. Don Daniel, de lo mejor como periodista, lo mejor de México en toda la historia, así como Ricardo Flores Magón, como Zarco, don Daniel excepcional, siempre luchador. Un pueblo del estado de Puebla. A ver, vamos a recordar. Daniel Cabrera, Zacatlán de las Manzanas. Muy bien. Bueno, pues ya, adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Ayer se dieron a conocer cifras de inflación impulsada por el pollo, por el huevo, la tortilla. Preguntarle a qué acuerdo se llegó con los productores en la reunión que tuvo antier. Fue muy buena reunión. Les agradezco mucho a los productores, a los comerciantes. Se está trabajando de manera conjunta. Lo importante es que se logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos de productos básicos, alimentos. Llegamos a ese acuerdo. Y a otros, lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. Hasta les dije, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar. Y les dije, ¿y saben por qué? Todos están ayudando por México, porque todos le debemos mucho a nuestro país. Y todos empezaron a tomar la palabra. Les expliqué de qué se trataba, de que teníamos que controlar la inflación. Les expliqué de que la parte energética dependía de nosotros y que teníamos control, pero que el problema era en el precio de los alimentos. Y que entendía yo que estaban subiendo insumos, materias primas en el mundo, porque es una inflación mundial, pero que podíamos actuar y controlar la inflación, porque causa mucho daño. Y empezaron a pedir la palabra y desde el primero nosotros apoyamos. Y luego el segundo, el tercero, todos. Y quedamos en que se está trabajando. El plan es reforzar lo que ya se había hecho, pero ahora con más profundidad. ¿Cómo se reforzaría? Definiendo muy claramente los precios de la canasta básica, que no haya aumentos. Precio máximo, precio fijo. Algo así, pero no es control de precios. O sea, se va a llegar a un acuerdo, decir, esta canasta de 24 productos, y si es posible se va a ampliar, va a costar tanto y por producto tanto, porque participaron productores, distribuidores, industriales, los más importantes. En la distribución, por ejemplo, que yo recuerdo, hablaron los 3 directivos, dueños de las 3 principales distribuidoras o tiendas o cadenas de tiendas. El primero fue el de Soriana, luego el señor Chedraui y luego el representante de Walmart. Eso por lo que tiene que ver con el comercio. Pero estaban los que distribuyen la harina de maíz, que tiene que ver con la tortilla. ¿En qué quedó lo de Maseca? Estuvo el director dueño de Maseca, Juan González, y estuvo la dueña gerente de Minsa. Y los principales productores de pollo, huevo, nos importa mucho el precio de la carne de pollo, los huevos, carne de res, los 2 principales productores o empresarios del atún y otros más. Estuvieron los 2 productores principales y distribuidores de carne, un señor de San Luis y Mi Carne o Su Carne. Su carne. Jesús Vizcarra. Todos muy solidarios. Ofrezco disculpas porque pues no los puedo mencionar a todos, pero sí quedamos en que el día 3 de octubre los invité para que vengan con ustedes en la mañanera y ya se dé a conocer el plan. De modo que ya no me sigan preguntando porque si no, ¿qué vamos a decir entonces? Presidente, solamente en el tema de Maseca, usted había dicho que había el compromiso de no subir la harina hasta febrero, pero a productores de tortilla dicen que ya se lo subieron en agosto, que ya hubo un incremento. Sí, se está buscando la forma de hacer una revisión para que sea lo justo. Ellos van a ayudar y es un asunto de confianza y se hace por el país porque este país merece todo, nuestro pueblo merece todo. Entonces ellos están en muy buen plan. Entonces esperemos para el día lunes 3, porque no solo es esto, sino son otras medidas, pero vamos a detener la inflación, porque nos afecta a todos, porque perdemos poder adquisitivo, sobre todo la gente más humilde, la gente más pobre, les rinde menos su dinero. Entonces, en el caso de los combustibles, no hay aumento de precios de gasolinas, de diésel, de luz, nada. Pero en el caso de los alimentos, como no somos autosuficientes en alimentos y se tienen muchos que importar y aumentó el precio de las materias primas en el mundo, pandemia y guerra. Sin embargo, por la decisión que tomamos antes que
que otros, nosotros tenemos una inflación menor que otros países, sobre todo en energética, porque decidimos no aumentar los precios de las gasolinas y del diésel y de la luz. Sin embargo, en el componente de alimentos sí hemos tenido un incremento. Ahora que dio a conocer ayer el INEGI el aumento, que fue muy poco, tiene que ver con alimentos. Creo que es 0.4 y fue alimentos, que eso es lo que vamos a atender con este plan. Y tendría también que en las revisiones salariales, en la propia revisión del salario mínimo, haber un incremento mayor, porque si bien se ha recuperado el salario en este sexenio, pues con esta inflación tampoco alcanza, ¿no? Sí, eso se va a ver en su momento. Sí va a haber un aumento al salario mínimo considerable. También analizando lo que corresponde y procurar que el aumento, como lo hemos hecho en otros casos, en 3 casos ha sido por consenso el aumento. Es decir, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno. Hemos llegado al acuerdo. Solo en un caso no hubo acuerdo, solo el sector obrero y del gobierno. El sector empresarial no aceptó. Pero como hicimos mayoría, sí hubo el aumento, pero solo en un caso. Y eso al interior del sector empresarial produjo diferencias, porque habían organizaciones empresariales que sí querían que se incrementara, como lo propuso el gobierno y el sector obrero, sindical. Pero bueno, somos libres y vamos a procurar ahora llegar a un acuerdo. Gracias, presidente. Y en otro tema... Lo que sí es importante destacar es que durante todo el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió poder de compra. Eso que no se nos olvide. Casi 30 años. Esto fue una infamia lo que hicieron, porque el salario mínimo perdió cerca del 70% de su capacidad de compra en el periodo neoliberal. El ejemplo que pongo es allá por 1980 o 85, hay un instituto de la UNAM que lleva un análisis permanente sobre el poder adquisitivo del trabajo, del salario, y alcanzaba un salario mínimo para 50, 55 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos, ya habíamos llegado, agarramos en 5.5 kilos, de 55 a 5 kilos, 5 o 5 y medio, un salario. Entonces hemos aumentado 63% desde que llegamos. En términos reales, y en la frontera, el doble. Bueno, con todo esto, ya estábamos en 9 kilos, y ahora con la inflación nos bajó a 7. Entonces, esta es la mejor manera de medir, que alcance para comprar más alimentos y para lo básico, alcance el salario. Esa es la forma de medir. Entonces, estos corruptos, ineficientes, subrayo, mentirosos, tecnócratas, decían que si aumentaban el salario iba a haber inflación, y nosotros probamos que no. La inflación de ahora no se produjo porque aumentamos 63% el salario, se produjo por la guerra de Rusia y Ucrania. Presidente, y preguntarle en otro tema, en el asunto de la discusión que hay en el Senado para ampliar la participación de militares en tareas de seguridad. Ayer Morena y el PRI anunciaron que van a modificar el dictamen para tratar de encontrar mayores consensos. Por un lado, buscando que haya supervisión en la tarea de los militares y marinos, y por otro lado, fortaleciendo las policías, que era un compromiso que se hizo cuando se aprobó esta reforma constitucional y no se cumplió, de fortalecer las policías locales, que después puedan servir también para combatir la inseguridad. ¿Qué opina de estas acciones? Y también, ¿qué les respondería a los integrantes de la oposición que dicen que esta iniciativa, en esta iniciativa se dobló al PRI buscando impunidad para el dirigente Alejandro Moreno por las acusaciones de corrupción en su contra? Sí, miren, quiero aprovechar para informarles, porque es parte de lo mismo, ¿no? La actitud muy grosera de la oposición conservadora, muy hipócrita, que hacen escándalos de todo. Ayer me informó Marcelo Ebrard, la ONU, que se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y que le expresó que veían bien nuestra propuesta de paz, y que el señor que había escrito un Twitter en contra diciendo que nuestra propuesta era a favor de Rusia no tenía ninguna autorización del gobierno de Ucrania. Eso fue lo que me informó Marcelo Ebrard, que se entrevistó con el ministro de Ucrania. Es interesante, ¿no?, que se conozca, porque hicieron un escándalo con eso. Bueno, me preguntas sobre lo del Senado. Yo me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Y ya tengo aquí la propuesta de las 3 preguntas. Las pasadas, estas serían las 3 preguntas. Además, hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas. Pero la primera es para que ya todos sepamos. Y ojalá y apunte 2 minutos mientras yo hablo, porque me tardo un poco. Por eso es muy importante lo de TikTok, pero yo no podría hacer nada. Sería yo como un tafil en el caso del TikTok. Bueno, pues apunten. Una es, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional, con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional? No, pero no es la acción. ¿Estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribió. Es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. 2. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, para que se entienda, entre paréntesis, el Ejército y la Marina, que son Fuerzas Armadas, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Porque esto es lo que está en el Senado. Hay un transitorio en la Constitución cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional y se estableció que se iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia hasta marzo del 24. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo hasta el 28 para que se consolide la Guardia. Ya está en la Constitución, insisto, de que se pueda hacer labor hasta marzo del 24. Yo me voy a finales de septiembre, pero yo no quiero actuar de manera irresponsable y siento que hace falta. Y la tercera es muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Sería ahí 2 puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa, como lo es la Guardia Nacional o las guardias civiles en otros países, así como la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa, o que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes. Como era antes la Policía Federal. Antes la Policía Federal dependía de Chong, por eso votó, pues no quiere, es que era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong Osorio Chong, o de Seguridad Pública, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna. Entonces, que la gente decida, claro, que tengamos tiempo para debatir, para seguir dando información, los que están a favor, los que están en contra, y que no sea un asunto popular. Entonces, que no se someta a votación en los próximos 10 días
que es el plazo que Pues yo no puedo pero su decidir, propuesta es que antes de que pero a mí sí me gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan popularmente, o que no decidamos popularmente, que es el pueblo, todos, y que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor, se argumente en contra, y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente. No considero que se deba hacer con el INE, porque nos van a pedir... No una consulta formal como está en la Constitución. Sí, no. Porque ahí lo impide. Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación. Legal. Aun cuando no sea vinculante. A una consulta formal como está en la ley. Formal, pero no encuesta. Porque se pueden hacer las dos cosas. Encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunta a la gente. Y no nos va a costar también porque vamos a participar todos y que participe la gente y que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica y que también se puedan aplicar 2, 3 encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida. ¿Qué fecha propone usted para la consulta? A mí me gustaría que, aunque nos lleve tiempo, que todo este año se promueva, todo este año, y que a principios del año próximo se lleve a cabo. Y también con libertad a los legisladores, que si ellos resuelven votar en 10 días, en 15 días, pues que lo hagan. Yo creo, porque yo era partidario de que se votara, con la idea de que yo iba a volver a insistir, porque no la voy a dejar así a la primera, porque es un asunto muy, muy, muy importante. Ya no quiero García Lunas, con todo respeto, palominos, no quiero la formación que se tenía en el CISEN de todas estas gentes, que sin ninguna formación en materia de seguridad pública, sin profesionalismo, solo por influyentismo, llegaron a situarse como jefes y violaron derechos humanos y nos llevaron a guerras y a pérdida de vidas humanas y desaparecidos y a la corrupción. ¿Qué es eso que un secretario de Seguridad Pública tenga residencias en Miami, en el extranjero? Yo no quiero eso. Y sí debe de procurarse que quede en la Constitución para que no se haga lo que se hizo también de utilizar a las Fuerzas Armadas de manera ilegal, que quede establecido como está, de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el que ocupa la presidencia. Es un civil electo democráticamente por el pueblo, hombre o mujer, y de él va a depender siempre, o de ella, la actuación de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina. Y no hay ningún problema porque las dos instituciones han demostrado ser leales a la Constitución, al pueblo, y si han habido excesos, lo repito, ha sido por las órdenes recibidas de civiles, en especial de los presidentes. En el 68, no hay duda, el presidente Díaz Ordaz en su informe se responsabilizó, Echeverría en su informe se responsabilizó de la represión del 71. Bueno, hasta el presidente Peña Nieto, en ese encuentro que tuvo en la Ibero, cuando lo de Atenco, asumió de que él era el responsable. Y eso no fue el uso del ejército, fue la policía. Pero nosotros no vamos nunca a reprimir al pueblo. Por eso, lo del llamado a los papás, a los jóvenes que están movilizándose ahora por la causa de Ayotzinapa. Mucho ojo, no se dejen. Nosotros no vamos a reprimir y siempre vamos a estar del lado de la justicia. Y no traigan bombas molotov y no traigan piedras. Y no olviden que el soldado es pueblo uniformado. Conozco generales de división, sus padres ya de edad, allá andan. Conozco un caso, el papá de un general de división que está en activo todavía, el general, y el papá también en activo, porque ustedes saben que a los 65 años tienen que retirarse. Pues el general ya está por retirarse, ya debe estar cerca de los 65, pero todavía vive su papá en un pueblo de Oaxaca. ¿Y saben qué? Monta bicicleta y es parte del pueblo. El ejército mexicano, repito, no pertenece a la oligarquía. No es como otros ejércitos. El ejército mexicano surgió para enfrentar el autoritarismo, el golpe de Estado encabezado por Huerta y apoyado por los oligarcas. Así surgió el ejército actual. No es igual que otros ejércitos. Entonces todo esto se debe de tomar en cuenta. Y no voy a dejar de llamar a los senadores que votaron, que se manifestaron, que iban a votar y que estamos militarizando el país, mintiendo, exagerando, calumniando por nuestras diferencias políticas. ¿Y dónde está la moral? Pues un árbol que da moras, la moral. No que se la daban de muy santones, puritanos, rectos, íntegros, honestos, no son pura hipocresía. Es interesante. Ahora, estaba yo viendo además que Jesús es muy prudente, a veces lo veo a la presa, pero cuando se puso el texto de los supuestos reportes de la Embajada de Estados Unidos en contra de Américo Villarreal, resulta que el que pone los textos o los retoma del articulista del Universal, ¿sí? El que lo retoma es intelectual de la revista Letras Libres de Krauss. Imagínense. Pero ¿por qué no lo pones? Porque es interesantísimo lo que escribe. Estamos hablando de la supuesta cúpula del pensamiento, de la intelectualidad del país. El otro gran intelectual, Sheridan, que también ahorita lo vamos a poner, ya está más moderado Krause, pero estos son sus discípulos. ¿Quién es Oscar Castellón? Pues un intelectual de estos de Letras Libres. Y miren lo que escribe. No había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista, dice que es una secta muy peculiar porque nos está apoyando el 70% de los mexicanos. ¿Cuánto es el 70% de los ciudadanos mexicanos? Y somos como 85 millones de ciudadanos. 59 millones de personas formamos parte de la secta obradorista. Está usando dinero del narco para la campaña del Estado de México. Es un intelectual que afirma esto sin probar. ¿Dónde está la honestidad intelectual? Es una vulgaridad mental. Y sabía también que Obrador está construyendo un narco régimen militarizado. La verdad, yo no lo sabía. No me había dado cuenta que estaba yo construyendo un narco régimen militarizado. Pero hay algo peor. Ya sabía que Obrador está construyendo un régimen militarizado. Pero leer esto es perturbador, es escalofriante. Y resulta que son falsos. Ayer le dijo al embajador sobre este tema que son falsos, ¿le ratificó? ¿Le comentaron algo? Yo no me meto a ver estas cosas. ¿Hablaron de otro tema? No, hablamos de otras cuestiones. Yo no me meto porque respeto la opinión de cada quien. Lo que no permito es que se metan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. No. Pero lo conozco de hace tiempo, la vez pasada. Le expliqué, no, porque... no me meto en eso. No me meto, le tengo confianza a la gente. O sea, y sé quién es quién.
Porque pues son muchos intereses. Y un intelectual se atreve a esto, imagínense, o un supuesto intelectual o periodista se atreve a esto, imagínense a lo que puede atreverse un politiquero. No me meto en eso, porque es que esto refleja bien, es una descomposición, es la decadencia de un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, es lo que está desapareciendo ante el nacimiento de lo nuevo. Por eso hablamos de transformación. Pero esto no podría darse, esa exageración, llaman ustedes volada, pues solo se puede producir cuando hay un estado de ánimo de mucha molestia, de mucha irritación. Eso no tiene que ver con la sensatez, los argumentos, el debate, la urbanidad política. Pero estamos hablando de una gente del medio intelectual. Claro, como ellos eran los más influyentes, pues son los más molestos. Un obrero, un campesino, un comerciante, pequeño, mediano empresario, incluso hasta un empresario grande. No está así, no padece tanto. Es como cuando una gente de un sector medio aspiracionista se ofende más que los oligarcas. Una vez me contaron que en Aguasteca, en una cantina, llegó una gente, estaban otros en la mesa y eran los que tenían un poco más de recursos en el pueblo, ¿no? Tampoco. Y este empezó a hablar en voz alta y a decir que eran muy ingratos y a lo mejor usaba otras palabras, los pudientes. Y cada vez gritaba más y más y más, hasta que se paró uno de la mesa y le dijo, oiga, ya deje de estar insultando. No, si ustedes no les insulto. Estoy hablando de... Empezó a mencionar los personajes más ricos de México. ¿Por qué se sienten aludidos si ni siquiera son ustedes? Pero sí hay muchos, porque no es la parte, lo hemos dicho, solo económica. No es cuánto tienes, hay gente que tiene y que tiene un pensamiento liberal. Hay dos ejemplos extraordinarios, históricos. El de Simón Bolívar, que era hijo de hacendado, se va a estudiar a Europa y tiene su maestro. ¿Cómo se llama el maestro de Bolívar? Simón Rodríguez. Lo forma, él está en Francia, adquiere ideas libertarias, progresistas y es el gran libertador que logra independizar lo que hoy es Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, porque el Chile fue O'Higgins y San Martín, Argentina, pero venía de una clase acomodada. Y el otro ejemplo nuestro, Madero, extraordinario, también por la formación. Por eso la educación es importantísima. Madero estuvo en Francia, estuvo estudiando en California, en Berkeley, hacendado, con muy buena preparación y muy solidario, muy fraterno. Distinto incluso a miembros de su familia, desde luego distinto a su abuelo, don Evaristo, era porfirista. Una vez le escribió don Evaristo a Porfirio y le dijo, estamos muy apenados con usted, señor presidente, porque este muchacho está de revoltoso, queriéndole combatir políticamente, no le haga caso. Casi le dijo, no está exacto. Lo que sí le dijo, y está en la carta, es que le pone toda la familia, está muy apenada. Pero mire, con decirle que es hasta espiritista, pero Madero es grande, gigante. Y ahí sí aplica aquello de que la grandeza no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Pero en fin, esto es importante. Presidente, buenos días. Emir Olivares, del periódico La Jornada. Preguntarle, el lunes se cumplen 8 años de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Reiterando en este tema, ¿hasta dónde va a colaborar la Secretaría de Defensa Nacional? En el sentido de, se habló, el subsecretario Encinas habló de 20 órdenes de aprehensión contra militares. Hasta ahorita se han ejecutado solo 4. ¿Hasta dónde la Secretaría de Defensa Nacional va a colaborar en este sentido para que el resto de los militares, si es que así se dan, se puedan ejecutar estas órdenes de aprehensión? Y desde su gobierno, ¿cuál es el compromiso? Ayer insistía que es uno de los 2 temas en los que no ha podido usted cumplir esos famosos 100 compromisos en el Zócalo capitalino. ¿Qué tan difícil ha sido poder cumplir justicia para este caso? Lo vemos también más allá de los 120 liberados por el juez Ventura Ramos. Ayer mismo se concedió un amparo al ex procurador Murillo Karam. En ese sentido, preguntarle cuál es el compromiso y también si ya le comunicó al embajador de México en Israel. Ayer fue llamado a consultas por el gobierno de Israel. Parece que Israel no sabe a qué se deben las protestas en su embajada de antier, que si bien causaron pintas y algunos actos hay de ciertas agresiones, pues tiene que ver con la extradición de Tomás Herón. ¿Ya le informó también el embajador al respecto? Mire, hoy, más tarde, ya está esperando, va a informar a Alejandro Encinas sobre Ayotzinapa, porque lo que queremos es que haya información a todo el pueblo y a los familiares y a los jóvenes de las normales, para que no haya manipulación y que no se caiga en provocaciones, porque lo de ayer es un acto de provocación. Eso de tirar piedras o bombas, eso es provocación. Eso no tiene nada que ver con un movimiento de transformación, un movimiento revolucionario, un movimiento por la justicia. No, eso es un acto de provocación. Entonces, para no dar motivo a la provocación de quienes buscan enrarecer el ambiente para que no haya justicia, porque hay intereses creados. Por eso vamos a informar. Yo lo único que quiero es que se lea el informe y los anexos de la comisión de Ayotzinapa. Están en las redes, nada más que no los leen, porque hay un grado de irracionalidad que les produce la oposición a lo que estamos haciendo, que no entienden razones. Y no me refiero a los padres y a los jóvenes, no, me refiero a adversarios que tenemos, a quienes no quieren que haya justicia, que lo que quieren es seguir administrando el conflicto. Ayer parece increíble, pero le decía yo a Jorge Ramos y él decía, no, yo creo que respondía con autenticidad, pero decía yo, es que si quisieran más muertos. Y él decía, no, ¿cómo? Porque es lo más irracional que puede haber. Pero en efecto, cuando la pandemia, lo que deseaban estos adversarios nuestros, conservadores, era que México, primer lugar en muertos, que nos fuera muy mal, y lo mismo en la violencia. No les importa el dolor, trafican con el dolor humano. Lo que quieren es que fracasemos para que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, o el aspiracionismo, o la hipocresía, o ese estilo de vida de la doble moral. Entonces,
es fuerte lo que está sucediendo, pero es interesante. Entonces, en el informe vienen los nombres de los que se considera participaron en los actos de desaparición de los jóvenes. Vienen los nombres. A ver, ¿por qué no pones el informe? De los que participaron en la ejecución de estos actos criminales y de los que participaron en crear la llamada verdad histórica, los que participaron en hacer el montaje para engañar y encubrir y no decir la verdad. Pero está en el informe. Y el ejército, claro que está ayudando y entregando información. Y no solo eso, porque lo entienden muy bien los mandos militares y así debe de entenderse en todos los casos. No porque unos soldados, unos oficiales de un batallón actúen de manera delictiva, ya se va a manchar a toda la institución. Sí se afecta a toda la institución si no se castiga a los que participaron. Pero si se castiga, que fue lo que se debió hacer desde el principio, no se afecta a una institución tan importante para el Estado mexicano como el ejército. Entonces, ahí viene una relación en el informe. Todos ellos son responsables y en todos los casos la comisión está pidiendo que se giren órdenes de aprehensión. En el caso de los militares, los que aparecen aquí, todos están detenidos. Falta uno, ¿no? Los que aparecen en la comisión. Bueno, ahí está también el procurador en esa lista. No, era procurador, ¿no? Y está también el señor Cerón, por lo que estás planteando. Entonces, todos ellos pues van a tener que enfrentar. ¿Y cree que pueda subir, en el caso de los militares, en el ascenso de jerarquía hasta el nivel de secretario, el exsecretario? Porque, por ejemplo, usted en su libro, todos informan el ejército, en su libro, en su más reciente libro, en el caso del rescate de Evo Morales, usted pone el testimonio o el informe de uno de los militares que fue a rescatar al expresidente Evo Morales. En el ejército todos informan. Entonces, seguramente puede tener la hipótesis de que el general secretario, el anterior general secretario, sabía o tenía conocimiento de mínimo un cable de lo que había sucedido en ese época. No, en este caso no ha habido información. Hay esta información sobre el comandante del batallón y también el comandante del batallón, que es un general, está detenido. Él va a testificar, tiene derecho a la defensa y él también tiene posibilidad de ampliar la declaración. Y a todos les pediría yo que ayudaran y que no se callaran nada. Pero sí es un avance muy importante. Nunca, por eso es el enojo también, porque nunca imaginaron que íbamos a actuar como lo estamos haciendo. Entonces se está actuando en función de un informe de la comisión. Les voy a decir algo. Yo conocí el informe, lo leí y me pareció sólido, me lo entregó Alejandro Encinas y cuando lo leí lo que le dije es ya, se tiene que proceder. Y eso fue lo que se hizo. Entonces también dijimos, esta es una parte del proceso muy importante porque se está deteniendo a autoridades que participan o presuntamente, como dirían los abogados, participan en la desaparición de los jóvenes. Y se está actuando también en contra de los que presuntamente participan en ocultar la verdad. Entonces es un proceso, van a declarar. En el caso del señor Cerón hay una solicitud dirigida al gobierno de Israel. Yo mismo escribí una carta al primer ministro de Israel pidiéndole su colaboración y la respuesta que obtuve fue favorable en el sentido de que ellos van a ayudar y lo están haciendo. Nada más que son procesos. Pero no hay carpetazo. Ayer también vi un face de este Poncho, lo vas a poner también porque es muy claro, o sea, lo que está sucediendo. Pero primero, ¿por qué no pones el nombre de los responsables? Pero al principio no lo dieron a conocer. No, bueno. Pues eso es lo que hay que buscar, que se den a conocer los nombres y eso va a ayudar mucho. Hay que pedirle la autorización al Poder Judicial. Dile a Alejandro que nos ayude hablando con el Poder Judicial, haciendo los trámites legales para dar a conocer, porque es que esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político, es un asunto de Estado. Ustedes saben que la señora Clinton, que era en ese entonces o había estado, desde luego que sabía o tenía información, declaraba de que si ella fuese servidora pública en México, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque ella sabía. Y a un mexicano, pues nos duele que del extranjero nos digan de que nosotros ocultamos las cosas, pero este gobierno no va a permitir que nadie lo sienta en el banquillo de los acusados, porque tenemos autoridad moral, porque tenemos autoridad política. No nos van a poner contra la pared, no nos vamos a dejar chantajear por nadie. Entonces, esto hay que quitarlo, hay que buscar quitarlo y que se dé a conocer. Yo pensaba que sí, porque cuando lo del general Cienfuegos me costó trabajo, porque me decían los abogados de relaciones, los abogados de la Fiscalía, los abogados de la Consejería Jurídica. No, el debido proceso, no. Si no damos a conocer todo y empezamos a tachar, lo que hacemos es crear incertidumbre y dar motivo para la especulación, las conjeturas, para la mala fe de los adversarios nuestros. ¿Qué tenemos nosotros que estar ocultando los nombres si no queremos que haya impunidad? Hablando de impunidad, presidente, en la semana, por 3 días, se abrió por primera vez las puertas del campo militar número 1. ¿Qué representa esto para el gobierno, para México, después de una lucha larga de 50 años de las víctimas? Significa una nueva etapa en la vida pública del país. Significa decir no a la corrupción, no a la impunidad. ¿También habría castigo para esos militares que participaron, incluidos los famosos vuelos de la muerte? Que se hagan las investigaciones, como se están haciendo. Están formados grupos con ese propósito. Y no vamos nosotros a proteger a nadie. Nosotros padecimos de la represión del Estado autoritario durante el periodo neoliberal. ¿Cómo voy a llegar yo a presidente a hacer lo mismo? Con todo respeto, yo no soy Calderón ni Salinas. Soy Andrés Manuel, nacido con mucho orgullo en Tepetitán, Habana, Tabasco. Y finalmente,
yo no sabía esto, fíjate. Entonces le voy a pedir a Alejandro. Es más, que si no se puede, hoy mismo, que busque a los padres y que con el compromiso, porque a los padres no les convendría de que se use esto de pretexto para que no haya justicia, pero que los busque a los padres y que les dé los nombres, porque a lo mejor esto es lo que está llevando a la desconfianza de los padres y a los abogados, defensores de la causa, pero que los busque si son estos y que se dé toda la información para que no haya provocaciones. Porque hoy en la mañana me informaron de que están preparando con bombas molotov y con piedras. ¿Qué es eso? Sí, y luego supuestas feministas y supuestos defensores de derechos humanos por el 2 de octubre. Sí, nosotros siempre hemos estado en contra de la represión, siempre hemos defendido los derechos humanos, siempre hemos luchado por la justicia, por la democracia. ¿Por qué nos desconocen? Ahora sí, ¿de parte de quién? Y ahora que estoy viendo esto del Chong votando en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa, o se le dé un plazo hasta el 28 al Ejército y a la Marina para ocuparse de temas de seguridad pública que nos importan mucho para conseguir la paz, y veo a Chong y a todos los panistas que son de lo más retrógrada y autoritario que puede haber como buenos conservadores. Pues es el mundo al revés. Entonces, cuando menos que los muchachos y los papás y los que de verdad se preocupan por la justicia tengan todos los elementos. Europa y sí. Álvarez y Casa. ¿Saben qué? Álvarez y Casa siempre me ha parecido un falsario. Era de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y cuando nos manifestamos en el Zócalo, cuando el fraude del 2006, que lo que me propuse fue evitar la violencia. Fíjense, nos robaron la presidencia y teníamos que cuidar dos cosas. Lo difícil para la dirección de un movimiento. Teníamos que cuidar dos cosas. Una, que no pareciéramos tibios, para que no se echara a andar la versión de que nos habíamos vendido. Eso es lo que hay que cuidar. Por otro lado, que no fuésemos tibios, que protestáramos, pero sin violencia. Que no se saliera de cauce, de control el movimiento. En aquel entonces, esta empresa Mitoski hizo una encuesta y la gente estaba tan molesta por el fraude. No sé, por ahí debe estar la encuesta. Que de cada 10 ciudadanos, creo que 1 o 2 estaban opinando que debíamos de llevar a cabo acciones violentas. 13%. Entonces, ante esta situación, imagínense, se desborda el movimiento. Hay muertos. Si así padecimos el linchamiento político por la campaña en medios tan fuerte, despiadada. Bueno, optamos por una acción fuerte, pero al mismo tiempo pacífica. Vamos a quedarnos aquí. Y sin ninguna movilización, porque cuando se es dirigente, se sabe que si hay una movilización y entra un grupo de provocadores con 100 provocadores, cuando los ánimos están encendidos, se puede llevar a cabo un enfrentamiento, una confrontación, actos de violencia extrema. Todo eso estaba en juego y por eso decidí plantón fuerte, Zócalo, el Reforma, pero sin movilizarnos, para no correr el riesgo de la violencia, para evitar la violencia. No se rompió un vidrio y nos robaron la presidencia. Bueno, ¿saben qué hizo este señor como presidente de Derechos Humanos? Le mandó a Alejandro Encinas una recomendación para que nos desalojaran, el de Derechos Humanos, condenando lo que estábamos haciendo. Desde entonces, vinculado al PAN, un conservador, y siempre simulando, ¿no? Y claro, va a la OEA y allá lo nombran defensor de derechos humanos y todavía sigue engañando. Es un falsario, un hipócrita. Entonces son a los que estamos enfrentando. Finalmente, y otros más. De mi parte, la última, presidente. Que quedaron callados cuando la represión, cuando las masacres. Y ahora, imagínense con qué autoridad moral los senadores del PAN, que durante el gobierno de ellos se declaró la guerra a la delincuencia y le decían a los soldados, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Y ahora salen como paladines, defensores de los derechos humanos y preocupados por la militarización. Afortunadamente vamos a tener la oportunidad de preguntarle a la gente de que esto se ventile. Por eso son muy buenas las mañaneras, porque si no, pues existiría nada más la versión de nuestros adversarios y no tendríamos la posibilidad de informarle de manera directa al pueblo, a los padres de los muchachos de Ayotzinapa, a los mismos estudiantes de las normales que demandan, además de lo de Ayotzinapa, y no están satisfechos, que no le falten los recursos. No les van a faltar los recursos. Estamos a favor de la educación pública. Nosotros no somos Chong, que cerró el Meche, la normal rural de Hidalgo. No, nosotros vamos a apoyar las normales rurales, que no les falte nada, y vamos a defender la educación pública y estamos en contra de la privatización de la educación. Entonces todo esto debe saberse, porque si no nos etiquetan y hacen su agosto. Bueno, no mentir, no robar, hay que desayunar. No mentir, no robar, no traicionar. Vamos a la península, vamos al Tren Maya, supervisión. Sí voy a ir, pero ahora no. Ahora voy directo. Voy a pasar, pero es Palenque, Escárcega, Espujil, Chetumal, Tulum, Cancún, Mérida, Ciudad del Carmen, toda la península. Aquí, ¿no? No se vayan. No, sí, hay que ir a desayunar. Pues pónganse de acuerdo aquí. ¿En dónde? En Gobernación. No, aquí, es que es muy importante. Es que lo que va a plantear Encina, yo lo avalo, pero aquí. Bueno, nos vemos mañana. No, el lunes.